¿Qué les voy a contar? Una muy, pero muy breve intro a la tecnología para darles un marco nada más. Vamos a charlar de los mitos, de todo lo que es, que lo venimos, digamos, escuchando y cosas que uno fue aprendiendo en la medida que fuimos hablando con muchas cuentas que empezaron a recorrer este camino de la implementación de automatismo de voz. Vamos a los ejemplos que ahí nos comentaban que querían ver. Vamos a ver ejemplos concretos, reales de llamados que fuimos seleccionando que nos parecieron bastante interesantes para contarles y seguramente se van a sentir identificados con eso que vamos mostrando, porque entendemos que se representan mucho de los escenarios que estamos viendo, incluso en distintas carteras y distintos escenarios de cobro. Y después las preguntas, cosas que típicamente me preguntan y nos preguntan a la hora de, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de empezar a bajar esto que me están mostrando o estoy viendo que es algo interesante y definitivamente probado? Pero bueno, ¿cómo arranco ese proyecto? Darle forma. También vamos a hablar un poquito de eso. Les hicimos una encuesta y es solamente una introducción para mostrarles cómo todavía, por más que uno crea que el tema de los bots, sobre todo los voice bots, es algo que es muy conocido o, digamos, con una madurez, lo cierto es que todavía a nivel implementación, sobre todo en Latinoamérica, estoy hablando, que es lo que más conocemos, viene un poco, sigue siendo un tema nuevo, es la palabra. Por eso también este tipo de webinars nos ayuda a evangelizar, a dar a conocer las tecnologías, a sacar miedos, a bajar a tierra muchas dudas que solemos enfrentar cuando conversamos con nuestros partners y clientes. Y también no es menor cosa que sí nos llamó la atención de muchas encuestas que fuimos haciendo, es que si bien algunos sí tuvieron la posibilidad de emprender este camino, no siempre la experiencia fue buena. O sea que a veces por haber empezado muy rápido o con una tecnología quizás que no estaba del todo madura, la experiencia no fue tan buena. Entonces, en definitiva, las personas que han empezado y han tenido una muy buena experiencia, termina siendo un segmento bastante chico, cosa que nos motiva más a hacer este tipo de webinars para tratar de ayudar a que esto todavía se acelere un poco más. Así que no se sientan, si se sienten que están arrancando con esto, créanme que es lo que pasa, digamos, a la gran masa sobre todo de empresas que hablemos de estudios, no importa si cobran a carteras muy grandes o carteras más chicas, pero es lo que está pasando a nivel general. Un poco la intro a la tecnología. Muchas veces me preguntan, ¿dónde está la inteligencia artificial en un bot? O en un voice bot, o en un chatbot. Rápidamente, hay dos partes. Una que tiene que ver con el entendimiento, con poder traducir o interpretar lo que una persona está diciendo y que una máquina lo entienda. Todo eso son transcripciones, la más fácil de ver. Todos conocen a Alexa, a Siri, a todos los asistentes virtuales que hoy los teléfonos, los smartphones tienen. Bueno, eso es un ejemplo de uso. El VoiceBot obviamente es otro, pero hay mucha tecnología común que tiene que ver con esa interpretación de lo que una persona habla para que una máquina lo entienda. Y después está la parte de aprendizaje, que tiene que ver con posibles respuestas que una persona da y que esas respuestas sean interpretadas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien pregunta por la identidad de alguien, hablo con David, mucha gente puede pensar que la mayoría de la gente va a decir sí. Puede ser, pero mucha gente contesta hable, él habla, sí soy yo. Bueno, todo ese conjunto de formas distintas que tenemos de hablar, incluso en distintos países de América, y obviamente de idiomas, es lo que se usan como base para entrenar a lo que se llaman los modelos que empiezan a entender las respuestas. Entonces, esos dos componentes son lo que, digamos, el grueso para que tienen que andar muy bien, porque trabaja todo en tiempo real, o sea, no pueden demorarse. Si no me entiende y me repregunta, el teléfono, la conversación se cae, y si me entiende pero tarda mucho en entenderme, también la conversación se cae. Entonces, todo esto, créanme que es muy complejo de que funcione en un timing para que la conversación sea totalmente natural, ¿no? Y ahí es donde empieza la diferencia, sobre todo con el chatbot. El chatbot, la parte digamos, de transcripción ya está, porque uno escribe. Entonces, la transcripción ya está hecha. Está la parte de entendimiento, ¿no? Entonces, por eso hay muchas partes comunes entre un voicebot y un chatbot, pero definitivamente un voicebot es más difícil, por esto que les contaba, de no solo la rapidez. Un chat, a veces, ustedes lo saben, uno escribe, tarda 1 minuto, 2, 5, y después sigue escribiendo y no pasa nada. En una llamada de voz no sucede eso. Tiene que suceder todo en un periodo de tiempo y tiene que suceder fluidamente. Si no, la llamada se cae. Por eso el VoiceBot tiene digamos, una complejidad extra bastante interesante con respecto a un chatbot. ¿Y para qué se usan?
ustedes ya esto lo intuyen, hay muchísimos escenarios de uso, vamos a ver sobre todo los de mora, pero la realidad es que nosotros también estuvimos trabajando en épocas, por ejemplo, de elecciones con encuestas, el tema de ventas también se está usando bastante, se está empezando a usar mucho para lo que es prospecting y llamados en frío. Welcome calls para la venta de servicios, para hacer una primera, un primer, digamos, recibimiento y poder tener algún feedback de esos nuevos clientes que estamos entrando en nuestro servicio. Distintos ejemplos para mostrarles un poco la variedad de situaciones que se pueden llegar a atender. El entrenamiento es lo que hace la diferencia, esto que les contaba de recién, de que a veces uno escucha que esto funciona mucho en Norteamérica o en Europa mismo, hay muchos, la verdad que está más avanzado el tema. La realidad es que no es tan fácil traer uno de esos sistemas a cualquier país. ¿Por qué? Porque lo que les contaba antes del idioma y el entrenamiento es la clave para que funcione. Algo que funciona muy bien en inglés no es garantía de nada que funcione muy bien en español. ¿Por qué? Porque necesitas muchísimo volumen de información y de llamado para poder entrenarlo y entienda cada forma de hablar, por ejemplo, en español, y ni hablar de cada país, ¿no? Pero en definitiva es lo que hace la variable para que pueda avanzar. Para con la teoría, nos vamos a la práctica o a un poco a nuestro día a día, muchos de los que están acá, que tiene que ver con esto, ¿no? Llegan los chatbots y ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa digamos, en nuestro entorno laboral? Les cuento preguntas que me hacen y que he recibido. Ahora la verdad que las recibo menos, pero básicamente implementando un chatbot, ¿cuánta gente puedo reemplazar? Voy a poner el chatbot a compararlo, a ver las métricas que uso para un humano, usarlas contra un bot. Puedo poner a los bots contra los humanos y ver quién va mejor. Cómo reacciona una persona cuando le habla a Terminator, en el sentido de que está hablando con una máquina y no con una persona. Típicas preguntas que son, digamos, son válidas, porque al final del día la gente tiene esos miedos o tiene esas, digamos, estas, llamémoslo, cosas ante la tecnología nueva, pero la realidad es que el panorama es bastante más, diría yo, benévolo para lo que es esta irrupción de la tecnología. O sea, la tecnología no llegó, en nuestro criterio, todavía, o le falta mucho, para empezar a pensar en esto, ¿no? En humanos versus bots, se va o saco tantos agentes reemplazándolos por bots. Definitivamente no es lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros no vemos como approach a la hora de empezar a pensar en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero empezar a contarles algunas cosas que tienen que ver con lo que al menos uno releva y escucha, y muchas veces situaciones que se hicieron más evidentes con lo que nos pasa a todos en el mundo con respecto al COVID, pero definitivamente el approach ahora vamos a ir viendo cómo debería ser según nuestra experiencia, ¿no? Hoy en día es algo que no es nuevo, que ya viene hace años, con el tema de los usuarios conectados todo el día, con muchos más canales de atención de los que había hace algunos años. Todos o la mayoría demandan en cualquier momento una interacción instantánea o por lo menos relevar información, valoran mucho la autogestión, o sea, no tener que hablar con nadie, que algún sistema o en alguna web o alguna plataforma yo pueda enterarme de todo lo que necesito, sin tener que estar llamando, preguntando, hablando. Pero lo que sí es evidente es esto que les contaba del incremento exponencial de las interacciones, ¿no? O sea, antes teníamos un canal telefónico, un envío de SMS y seguramente algunos ya habían incursionado con el chat o el web chat. Hoy en día tenemos, ustedes seguramente ya están muchos utilizándolo, mensajeros que atienden, no importa de dónde venga el mensaje, sea de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de la web nuestra, del canal telefónico, de direccionamiento de SMS. Y lo que también pasó con el COVID es que la interacción humano-humano digamos, con el cierre de los puntos de atención presencial todavía estresó más los canales telefónicos de atención digital. Al menos he escuchado y sigo escuchando cosas que nos transmiten algunos clientes, algunos prospects, con respecto al enorme problema que tuvieron y que tienen todavía en función de la cantidad de llamados caídos, sesiones de chat inatendidos o atendidos con un delay de horas. Y muchas ya intuyen la respuesta. O sea, la solución no es seguir contratando gente, o sea, y seguir incorporando gente para poder solucionar esta situación de esto, ¿no? De multiplicidad y exponencialidad en la cantidad de interacciones que tengo que atender
y a todos les tengo que dar un nivel de servicio aceptable o excelente, si mi cliente también así me lo demanda. Y ahí es donde entra la parte de automation o automatización. Y la respuesta termina siendo esto, ¿no? La tecnología, como lo viene siendo con muchísimos otros problemas. Ahí es donde entra la parte de los chatbots que ustedes conocen, o seguramente ya vieron o interactuaron, y también obviamente la parte de los voicebots, que seguramente también escucharon, y quizás actuaron algunos, o algunos los vieron como una demo, pero quizás no todo el mundo todavía tuvo la oportunidad de tener un llamado atendido por un voicebot. Pero básicamente lo que proponemos es un poco lo que les contaba de esto, ¿no? De distribuir la complejidad de los llamados, o sea, de la atención, perdón. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad es esa, las interacciones son muchísimo más elevadas con respecto a todo tipo en cantidad, entonces hay que dividir cómo distribuye esa atención. El recurso más valioso, sin duda, siempre lo fue y será el recurso humano. ¿Por qué? Porque es el que hace la diferencia, el que está entrenado, el que tiene las calificaciones para poder hacer el trabajo de la mejor forma. Entonces lo que tengo que entregarle es justamente eso, el trabajo más calificado que tiene que atender. ¿Qué tiene que ver con negociaciones, resolución de reclamos, generar empatía, vender, calmar a un cliente que está insatisfecho, bajarle su enojo, su ansiedad, o motivarlo incluso a comprar un nuevo producto, a dejarlo tranquilo si tiene una preocupación por algún tema puntual que no entienda. Entonces, el llamado repetitivo, lo que nosotros indicamos que no tiene valor, es lo que hay que pensar en resolver con un automatismo. Y lo que genera valor, hay que pensar en cómo seguir mejorando y resolviéndolo, seguramente con el recurso más valioso que tiene que ver con nuestros agentes. Entonces ahí es lo que nosotros proponemos y lo que nosotros siempre planteamos como un escenario de trabajo en conjunto. O sea, ahora vamos a ver algunos ejemplos donde el bot trabaja con una persona. Pero definitivamente el camino es ese, es repensar cómo hoy tengo mi estructura, sobre todo de atención, para poder atender de la mejor forma y la mejor herramienta cada caso que tenga que atender. Les comento un poco lo que nosotros vemos como diferenciales, sin duda, a la hora de pensar en un voicebot. Uno es, créanme, creo que es el que más valoran, o uno de los que más valoran, está entre los sí o sí entre los 2 o 3 siempre más valorados, tiene que ver con la velocidad. O sea, hoy un chatbot, un voicebot implementado, que típicamente implementamos, puede manejar 30.000 conversaciones por día. Insisto con la diferencia entre conversaciones y llamados. Llamados son muchísimo más, pero conversaciones reales hablando con una persona, ¿no? Eso es lo que tranquilamente puede pensar en manejar hoy y hace que muchos estudios, por ejemplo, apenas hacen, sobre todo los de mora tardía, ahora después vamos a ver un ejemplo, cuando hacen una actualización de cartera, una renovación de base con nada, que saben que las contactabilidades suelen ser complicadas, lo que hacen, por ejemplo, es pasarlo siempre por un voicebot de validación, que lo vamos a ver, para justamente validar esa contactabilidad de esa cartera para después salir a negociar. Entonces, lo que típicamente un estudio me podía, o me contaba como ejemplo, le tardaba, o podía llegar a tardar, embarrarlo con los agentes 2 o 3 semanas, nosotros lo hacemos en 3 días, básicamente, o quizás, dependiendo la cantidad de bots que pongamos, menos. El TMO controlable, o sea, la conversación en un bot jamás se puede extender más de lo que uno pretende que se extienda. El bot no va a poner a contar cómo se siente, cómo está, desviaciones que uno, digamos, típicamente hacen que la conversación se extienda. Eso no sucede. El tiempo es básicamente como un reloj de arena. Siempre sucede en un determinado tiempo acotado y preestablecido. El bot nunca para. Obviamente atiende o llama sin interrupciones de horario, de día, de feriado. En ese sentido, tenemos ejemplos donde justamente, ¿no?, el tema de horarios extendidos o atención en feriados o llamados durante feriados. Muchos incluso han empezado por ahí a probar los bots cuando tienen menos plantel dentro de su staff. No tiene burnout, o sea, aunque algunos se rían, nosotros nos reímos cuando empezamos a escuchar algunos insultos.
nosotros decimos cómo no se dan cuenta que es una máquina, ¿no? Pero bueno, hay gente que insulta un bot. Lo bueno es que el bot no le importa, entonces no se da cuenta y habla y sigue sin absolutamente ningún daño o perjuicio en su performance. Y obviamente tiene que ver después con la productividad, ¿no? Acá no quiero entrar en generalidades, pero definitivamente el bot me tiene que traer eficiencia. Si yo no puedo eficientizar mis procesos incorporando un bot, tengo que repensar digamos, cómo estoy trabajando, básicamente, porque el bot definitivamente es un arma o una herramienta para poder lograr más eficiencia en mi estructura. Y obviamente después, dependiendo mi caso, si salgo a vender, si salgo a cobrar, es donde tengo que tratar de ir a buscar los KPIs adecuados que tengo que medir para que esa implementación se esté repagando, ¿no? Me traiga valor. A veces lo podemos medir en tasas de recupero, a veces en tasas de cierre por agente, de cierre quiero decir de ventas. Ahí cada uno de ustedes sabrá cuáles son los KPIs que tienen que salir digamos, a monitorear y a mejorar, sobre todo con la implementación de un voice bot. Esto lo pongo porque también un poco porque mucha gente me pregunta o a veces la pregunta no deja de ser adecuada, ¿no? De cómo se llama nuestro bot, si tenemos un dibujito. He visto bots vestidos muy cancheros, le decimos en Argentina, con unos disfraces o cosas que la verdad que quedan muy lindas, pero lamentablemente para todos todavía, quizás sí más adelante lo van a poder hacer. Créanme que nos falta todavía un poquito de tiempo y de años, pero los bots no son empáticos, no son simpáticos, no generan empatía, no son esto, ¿no? No es tecnología apta para digamos, entrar en confianza y poder charlar sobre cosas triviales. Entonces, el bot no va y no está pensado para eso, y hoy la tecnología, como les decía, todavía está lejos de eso. Entonces, el bot, lo van a ver después en los ejemplos, tenemos que tratar de pensarlo todavía como ¿no? Como un escenario de trabajo bien preciso, con preguntas concretas, donde vamos a buscar respuestas concretas y donde las ambigüedades o las preguntas abiertas, si bien son factibles de hacer, no nos van a permitir relevar información para caerle bien a alguien o para ver por dónde puedo entablar confianza. Eso no sucede. Insisto, estoy hablando hoy. Más adelante, con el avance de la tecnología, es probable que esto mejore y a un paso, digamos, interesante, pero el que hoy venga a ofrecerles algo o les garantice o les prometa algo así, es, por favor, pídanle que se lo muestre. Porque la verdad que hoy no hay que verlo de esta forma, insisto, y lo que les contaba antes, todo esto lo va a hacer el recurso más valioso, que es la gente, no un bot. En resumen, y cerrando esta parte, nosotros siempre lo vemos como colaborativo. Para nosotros la tecnología es una herramienta más, que tiene que venir a complementar, eficientizar y trabajar de la mano de lo que hoy tengo pensado como estructura de trabajo, que son mis agentes. En muchos casos, muchísimos, y la verdad que es la mayoría de las veces en lo que implementamos bots, el bot trabaja solo, pero lo que hace el bot después sirve para que la gente haga un mejor trabajo. O sea, el resultado de esa acción del bot es lo que le da material de trabajo para que la gente pueda tener esto, ¿no? Una conversación más productiva con la persona a la que está llamando. Y muchas veces, sí, algún ejemplo vamos a mostrar, el bot hace un trabajo previo, como por ejemplo les contaba en algunos escenarios de venta, algunos escenarios de mora, donde el bot releva y donde entiende que hay una intención, por ejemplo, de pago o no pago, ese llamado se puede transferir a un agente ahí caliente, sin cortar. Entonces el bot sale a llamar en gran velocidad, donde encuentra a la persona adecuada y esa persona quiere entablar una conversación para poder completar un pago, para lo que sea, ahí esa conversación sigue con un agente, como les decía, ahí en caliente, sin una transferencia inmediata. Como hoy seguramente vieron con un chatbot, cuando el chatbot se traba, toma un agente la conversación. Entonces, eso es un poco lo que nosotros proponemos como camino y lo que hay que pensar a la hora de encarar un proyecto sobre todo de VoiceBots. Cada empresa, si me preguntan a mí, no hay una receta única, no hay un enlatado, nosotros no trabajamos si no lo vemos así. Requiere
digamos, una etapa de consultoría, de entendimiento, de armar un árbol, de optimizarlo para cada cartera incluso, porque no todas las carteras uno puede tratarlas igual. Entonces, ahí es donde existe todavía esta etapa de esto, ¿no? De que no es un enlatado. Pongo dos grabaciones, configuro algo y sale andando como si nada. Cierro con esto esta primera parte. ¿Alguna duda o alguna pregunta además que haya surgido para poder pasar antes a los ejemplos? Si quieren incluso levantar el micrófono ahora, es el momento, con gusto lo hacemos. No, en el chat todavía no tenemos preguntas, pero de vuelta, si alguien quiere colaborar o quiere dejar, ahí va. Acá Carlos pregunta si interactúan con el estado de ánimo según la voz. Buen punto. La tecnología hoy está preparada para detectar lo que nosotros llamamos un sentiment o algo que podamos, digamos, intuir cierto tipo de esto, ¿no? De estado de ánimo. Sí existe. Es algo que nosotros recomendamos para lo que es un voice bot, digamos, de volumen y de llamada. La verdad que no. Se usa, es un poco más, quizás con encuestas, o lo usamos nosotros, la verdad, un poco más cuando estamos relevando, por ejemplo, una encuesta de calidad, donde queremos tratar de ir a buscar esto, ¿no? Una intención, un sentimiento, alguien cómo se está sintiendo, por ejemplo, con esto, con un nuevo servicio, con alguna visita a un lugar, cómo fue tratado. Entonces ahí sí se pueden hacer algunas preguntas que de esas respuestas se va a tomar no solo alguien que diga, no sé, lindo o bueno, sino más información en función de todo lo que vaya diciendo, ¿no? Entonces, no sé si fui claro con lo que dije. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Es limitado, o nosotros lo vemos como algo limitado eso, el uso de eso, para lo que es el recupero de mora. Pero sí podría usarse quizás en otros escenarios. ¿Alguna pregunta más? Por acá por el chat. Bueno. De hecho, ahora, para cerrar la pregunta de recién, obviamente también hay modelos, por ejemplo, para no preguntar el sexo a una persona. O sea, cuando uno ya escucha la voz, hay modelos que detectan el sexo, incluso podrían detectar, obviamente, con cierto margen el rango etario, si es tercera edad, si es un niño, si es un hombre, una mujer, sin tener que preguntarlo. Eso también está desarrollado. Insisto, no es algo que solamos incluir dentro de una propuesta de valor para hacer lo que es un chatbot de recupero. Pero sí es algo que también hoy está la tecnología listo para poder hacerlo. Bueno, avanzamos un poquito más. Vamos a ejemplos. Acá vamos a contarles, los nombres son ficticios, pero los llamados son, digamos, tal cual, porque digamos, son voicebots que hemos implementado. Esto ya lo conté, lo voy a pasar rápido, que es básicamente en qué escenarios estos voicebots hoy son integrables. No es todo lo mismo a nivel de dificultad. Los escenarios de recupero son un poco más, dependiendo del tipo de recupero, quizás un poco más fáciles de implementar, por ejemplo, un sistema de gestión de turnos donde hay una negociación. Ese es un poco bastante más difícil. Las encuestas políticas también han sido también, dentro de todo, algo simplificado o intermedio, diría yo. Y las prospecting de ventas, las encuestas de calidad y satisfacción también es un poquito, no es que sea mucho más difícil, pero sí entran otros componentes. Pero todo esto hoy en día se puede integrar dentro de un escenario de adopción de un voicebot. Empiezo por este, que es algo que yo le digo el voicebot A, o el alfa. Cuando me preguntan cuál es el más básico, el que decir, bueno, cuál es el más simple. El más simple es el que pregunta una o dos preguntas, y esto, por ejemplo, lo usamos, y acá voy a contarles ejemplos concretos de Argentina, con mora tardía, lo que les contaba, grandes volúmenes de bases con muchísimos registros que se reúnen con una periodicidad típicamente mensual, donde muchas veces, obviamente, el monto de la deuda de la persona que se está llamando no tiene idea, no tiene absolutamente idea. Entonces, acá lo que estamos buscando es ayudar al estudio a ir rápido a buscar a las personas identificadas dentro de esa base con decenas de teléfonos. Entonces, básicamente se plantea acá en el árbol, y ahora les voy a mostrar, les voy a hacer escuchar la grabación de algo tan simple como llamar a validar gente. ¿Es con quién hablo? Hola, hablo ¿Se escucha, con no? Micaela Bustos. Sí. No. ¿Es familiar o conocido suyo?
Es mi tía. Nos comunicamos del estudio Intel. ¿Podría informarle que en breve se contactará un asesor comercial para darle más información? Muchas gracias. Aquí le mostré el caso donde la persona obviamente dice que no. Entonces se le repregunta si es un familiar o lo conoce. Si dice que sí, se le dice lo mismo y se termina la conversación avisándole que alguien de tal estudio va a querer contactarlo por X o por H. Este es el bot, como les contaba, más básico que existe. El más simple y como ven es un llamado corto y típicamente acá la clave es la rapidez, el volumen con el que podemos salir a encontrar gente dentro de bases de datos, y al menos lo que nosotros vemos, ¿no? Mandan 8, 6 números de teléfono de una misma persona a veces. A veces son 2, 3, 4, pero hemos visto bases donde han mandado 6 teléfonos y hay que salir a buscar, y hay que salir a encontrar y cuál es el teléfono donde puedo llegar a encontrar a alguien. Acá les voy a mostrar algo bancario. Acá está el árbol, voy a hacer que lo escuchen, que es más fácil. Decime más. Antes de que avances, acá tenemos una pregunta en el Dale. chat. Pregunta Nadia si se puede hacer la comunicación más fluida, sin cortar las palabras. Por las dudas, sin cortar las palabras, ¿a qué se refieren? Sí. El nombre. Está preguntando, sí. Buen punto. Eso lo van a ver. El nombre, o sea, piensen que, y lo vieron, el bot tiene una voz humana. El bot no es una conversación, no es Siri hablando, o no es, digamos, es una voz que se locuta. Nosotros tenemos gente que nos, digamos, forma parte de esto, ¿no? Del armado de los bots. Entonces, todo lo que es el nombre, en general, obviamente, es lo único que cambia de toda la conversación. Me refiero a, perdón, es la variable, obviamente el teléfono no se repite, pero me refiero a lo que es el monto de deuda, típicamente, por un lado, y por el otro, el nombre de la persona. Locutar el nombre, la única forma de acelerar eso sería locutar todos los nombres, para que la misma voz del bot corresponda con el de la persona. Lamentablemente eso tiene un costo bastante elevado de poder locutar todas las combinaciones posibles de nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque si locuto los nombres, entonces queda bien, lo que te va a quedar mal es el apellido. Entonces yo podría locutar, supongamos, ¿no? María, José, David, la cantidad de nombres que ustedes, no sé, 100 nombres. Los apellidos es imposible, locutar digamos, los directorios telefónicos para que quede en un mismo tono, ¿no? Entonces, lo van a ver ahora, lo que sí se puede hacer, y eso después se ajusta, es locutar las deudas. Las deudas van a ver que se componen sí con la misma voz de la persona que habla. Entonces, las deudas sí es más fácil locutarlas. Justo acá Pedro preguntaba eso mismo, si se puede, al preguntar por el nombre o darle el monto de la deuda, imagino que está refiriéndose a lo mismo. Mirá, lo voy a hacer que lo escuchen. Creo que en este, no me acuerdo si en este, pero si no va a venir más adelante, lo van a ver cómo se compone la voz. Los hago escuchar este, que es un ejemplo también que usamos para mora tardía. En este caso es con transferencia. Buenos días. Me comunico con... Juan Ramírez. Sí, soy yo. Es para informarle que posee una deuda con Banco Comafi y tenemos descuentos hasta el 30% para salir del veraz. ¿Estaría dispuesto a cancelarlo dentro de las próximas 96 horas? No, no voy a pagar. ¿Estaría dispuesto a hacerlo en 6 cuotas sin interés? Sí, en ese plazo sí puedo. Lo transferimos con un oficial para informarle el monto. No corte, por favor. Bueno, en este caso se deriva el llamado. O sea, la persona que logramos ubicarla, sabemos que no quiere pagar, y de hecho se deriva una cola específica para la gente que indicó que no va a pagar. O sea, no es que la gente recibe un llamado de la nada y empieza de cero el llamado diciendo hola, ¿con quién hablo? Todo se transfiere, o sea, el bot transfiere todos los datos asociados a la conversación y a una cola específica para la gente que dijo que no va a pagar. Entonces, también el agente ya, cuando levanta ese llamado, sabe con quién está hablando y sabe que entra en una negociación inmediata, ¿no? En este caso no estaba compuesta la mora, ahora creo que en otro sí lo van a ver. No sé más si hubo alguna otra pregunta más, si no sigo. No, sí, acá Pedro, que no me voy a animar, yo no me animo a decir tu apellido, así que el mismo problema que tendría yo lo tiene el bot y es un poco lo que viene comentando David. Así que no, cualquier otra pregunta que quieran dejar, adelante, por favor.
Sí, tal cual. Imagínate el mío, Pedro. Pero bueno, se ajusta, porque también se puede ajustar el idioma. Entonces, por eso la variación del, digamos, de la, llamémoslo, se puede un poco revisar para que por lo menos no suene tan mal, ¿no? Pero, o lo que, si me dicen, por ejemplo, quiero que lo diga más rápido, no hay ningún problema. O sea, se ajusta. Muchas de las cosas que están escuchando tienen variables para poder ajustar y después quizás suenen mejor. Pero al final del día lo importante es que la conversación fluya. Yo quiero que se centren en eso. Lo que tira abajo una conversación es que no se entienda o que la conversación, pues, o que no me entienda el bot o no le puedo hablar o que no me entienda lo que está diciendo. Si me entiende o yo entiendo lo que me dice, acá ustedes lo saben, cuando uno lo llama al banco, se tiene que comer el IBR entero y cuando me habla con todas las formas habidas y por haber de una voz robotizada. Así que la gente está, digamos, está acostumbrada a este tipo de, digamos, de tonalidad o voz o a veces recibir una parte un poco no tan fluida. Antes de avanzar con estos dos ejemplos, hay dos preguntas que están Dale. buenas y me parece que van en este sentido. Nadia pregunta si el bot repregunta cuando no interpreta la respuesta. Sí, totalmente, Nadia. Exactamente. Ahora les voy a contar. Les quiero mostrar estos dos y voy a dar un ejemplo concreto de la pregunta que acabas de hacer vos. Esto, por ejemplo, esto es mora temprana de servicios. Dimos dos ejemplos que acá van a ver. Servicios públicos. El primer llamado va a ser de la empresa de energía eléctrica de Argentina y el segundo es un llamado de Perú. Así que ahora les voy a mostrar. Buenos días. Me comunico con... Carlos Cañete. Sí, él habla. Soy el asistente virtual del estudio DASA. Es para informarles sobre el saldo pendiente que mantiene con Edesur por el medidor correspondiente al domicilio. Saladillo. 2130. ¿Abonará dentro de las próximas 24 horas? Sí, hoy mismo. Muchas gracias. En breve se comunicará con usted un asesor para finalizar el trámite. Ahí voy a contestar ahora la pregunta. Suponete que hubiera a la pregunta que decía abonar el día de hoy. Si la persona hubiera dicho no sé, no un bot, uno que diría, ¿qué dijo? ¿Sí o no? Dijo que no sabe. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que el bot interpreta es como un indefinido. Lo que nosotros solemos y sugerimos siempre hacer es repreguntar. ¿Para qué? Para que la persona de alguna otra forma sea, digamos, forzada a dar una nueva respuesta, que diga por sí o por no. ¿Se entiende? Por lo menos, si vuelve a responder no sé, obviamente el bot va a seguir y decir, listo, está, me dijo tres veces no sé, no hay mucho más que preguntar. Y es más, la persona va a colgar, es lo que va a pasar. O sea, nadie va a contestar 3 veces no sé. Al segundo no sé, la persona cuelga. Eso es lo que pasa. Pero sí pasa muchas veces que la primera respuesta es no sé y la segunda es no creo o puede ser que sí. Entonces ahí es donde nos quedamos con esa por lo menos segunda respuesta, que de alguna otra forma el bot está forzando una definición. Entonces, definitivamente sí, el indefinido del bot lo entiende perfectamente, evasiva lo entiende perfectamente y lo que hace es repreguntar. ¿Se entendió el ejemplo, no? ¿O alguna duda de lo que acabo de mostrar? No. Acá Rodrigo nos dejó otra pregunta, pero por ahí para más adelante, o si querés para ahora, él pregunta cómo se compara la efectividad del bot contra una persona, si se acerca o no. Después lo vamos a contestar. Totalmente. Avanzamos un poquito más. Acá tenemos, fíjense que cada vez estoy mostrando árboles más largos. El primero era muy corto, el segundo un poco más largo, el tercero más largo y esto es más largo todavía. Esto es un caso de préstamos personales donde lo van a escuchar y se van a dar cuenta fácilmente, se extiende y esto está Hola, pedido. hablo con... Isela. Carolina. Sí, soy yo. Me comunico del departamento de cobranzas de Vigus para indicarle que aún no registramos el pago del préstamo por 12.000 pesos. ¿Desea usted pagar este préstamo? Sí, voy a pagar. Si desea cancelar el préstamo, diga 1. Si prefiere extenderlo, diga 2. 2. Si desea extender el pago de su préstamo por 14 días, abonando 1.300 pesos, diga 1. Si prefiere extenderlo por 30 días, abonando 2.700 pesos, diga 2. 2.
Puede hacer esto en cualquier pago fácil indicando su DNI. Muchas gracias. Bueno, acá se dieron cuenta que compone deudas con locuciones. Eso es una versión anterior y lo tenemos hecho con otra voz que está un poco más fluido. Pero así tal cual es lo que el cliente, ¿viste?, quiere poner en función de las divisiones que va obteniendo a nivel de extensiones y demás. ¿Hay formas distintas de hacerlo? Sí. Esto es un ejemplo que les decía, concreto, donde no solo se pregunta, bueno, obviamente se identifica el cliente, se pregunta intención de pago, pero también se pregunta sobre intención de extensión y qué plazo sobre esa extensión. Insisto, son cada vez más preguntas. Nosotros también, esto me estoy adelantando un poquito, sobre todo cuando se arranca, tratamos de que los bots no superen las 3 preguntas. O sea, un bot típicamente tiene que tener entre 2 o 3 preguntas para relevar en esas 2 o 3 preguntas la información clave que necesito, para no estirar más un llamado y para no estar preguntando una cosa tras otra, porque obviamente la gente a esa altura ya sabe que está dando con un bot, y a veces, dependiendo de lo que uno pregunta, también hay más facilidad para esto, para obtener una respuesta o no. Hay muchos casos, después les podría contar con experiencia que tuvimos relevando otro tipo de información, y hay conclusiones muy interesantes sobre qué cosas la gente está dispuesta a hablar con una máquina y cuáles absolutamente no. Esto lo muestro como un ejemplo, o un último ejemplo. Decime, Antes perdón. de esto que acá Nadia hace una pregunta que tiene que ver con el desarrollo de lo que venías presentando y dice, si el bot, si no, la persona no responde las consultas, ¿el bot vuelve a llamar hasta que responde todas o lo toma como gestión negativa? Bueno, vamos a contestar estas entonces. Primero voy a contestar la que Rodrigo nos pone, que es cómo se compara la efectividad del bot con una persona. ¿Se acerca? No me gusta comparar una persona contra un bot. ¿Por qué? Porque tienen cualidades distintas. O sea, básicamente, como tienen cualidades distintas, es comparar peras con manzanas. O sea, la persona va a entablar un tipo de conversación a nivel, lo que te contaba antes, de compatía, negociación y demás, que un bot no la puede hacer. Y por otro lado, un bot puede hacer una cantidad de conversaciones, por ejemplo, en el tiempo que una persona jamás podría hacer. Por otro lado, lo que le contaba, o lo que acá con muy buen criterio Pedro nos comenta, el bot no tiene un mal día, trabaja todo el día, ininterrumpidamente, no importa la hora, no importa el día, no importa lo que le digan, nunca se deprime. ¿Eso es bueno o malo? Y depende, pero definitivamente puede ser un valor agregado a la hora de hacer llamados, sobre todo repetitivos. La persona, todos sabemos, de repetir y repetir y repetir, no hay persona que aguante. Bueno, un bot no se cansa nunca. Por eso, el trabajo repetitivo es el que definitivamente el bot hace un trabajo muchísimo mejor que una persona, pero la persona hace un muchísimo mejor trabajo en otras áreas donde el bot no puede hacer nada. Entonces, por eso, más que comparar efectividad, hay que tratar de identificar bien los casos donde es definitivamente un plus hacerlo con un bot y definitivamente un plus hacerlo con una persona, pero no comparar mismo llamado con una persona, mismo llamado con un bot. Tu pregunta es muy válida porque me la hacen todo el tiempo y ahí te pido que me creas porque hablo por la experiencia, ¿no? No hablo porque a mí se me ocurre, sino por lo que vemos una y otra vez de implementarlo y es escuchar a los clientes, que es donde ellos mismos nos dicen el mejor escenario es este. Voy a sacar a los agentes para que hagan esto y el bot le voy a pasar esto. Entonces, un poco la general, insisto, cada empresa de ustedes donde trabajan tiene particularidades y hay que entrar en detalle para ver cuál sería esa mejor implementación. Espero haberte dado o haber explicado un poco nuestra visión, Rodrigo, con eso. Nadia, si no responde a consultas, vos voy a llamar, bien punto. Si la persona corta, nosotros, ahí depende un poco lo que el estudio quiere hacer. Típicamente lo que nosotros proponemos es hacer cuando nos dan una base, es sobre esa base trabajar para por lo menos hacer entre 2 y 3 intentos. ¿Qué quiere decir esto? Llamo, me da el contestador, tengo que volver a llamar, llamo a la mañana, llamo después de vuelta a la tarde, me vuelve a dar el contestador, vuelvo a llamar a la media tarde o al día siguiente a la mañana, me dio el contestador, ya está, o ese teléfono o está siempre apagado o deberé hacer, por ejemplo, otra campaña sobre los contestadores en otro momento de la semana. Si la persona me corta o me atiende, me dice que es ella, y cuando le estoy contando, hola, te llamo, y me corta, te garantizo que yo la vuelvo a llamar y me volveré a cortar. Entonces, ya está, esa persona la identifiqué, esa persona tiene que ser tratada ya con un agente presencial. El bot no le va a sacar mucha más información porque si te cortó cuando le empezaste a contar, hola, te llamo del estudio para una deuda, te va a volver a cortar por más que lo llames 5 veces o 10 veces. Entonces, lo importante es el que el bot identifique lo más posible. Si el bot puede identificar
bueno, esta persona, por lo menos identifiqué que es él y me cortó. Eso lo vas a tener. Yo te voy a poder mostrar dentro de un árbol, como los que vieron antes, todas las salidas posibles de hasta dónde llegó la conversación. O sea, no es que vos vas a ver, hablé o no hablé. Vos vas a ver, a este lo encontré, a este me olvidó identidad, este me dijo que no, este me contestó que sí iba a pagar, este que no, este que va a pagar pero en 14, este solamente que va a pagar pero no me dijo el plazo. Todo eso lo vas a tener porque son resultados del llamado, por así decirlo, ¿no? De su experiencia, el mejor empezar la versión diciendo, ahí, mirá, yo soy de los convencidos de que tenés que indicarle a la persona que está hablando con un asistente virtual. Lo que termina pasando es que mucha gente lo escucha y tampoco se da cuenta. Y mucha gente no se lo decís y se da cuenta igual. Entonces, jamás en una conversación uno tiene que tratar de lograr o querer ir a buscar, quiero que no se den cuenta que hablo con una máquina. Eso es un error. Es un error de subestimación, hasta diría yo. Entonces, yo soy nosotros de From, somos del partido de indicar que se habla con un asistente virtual y también somos del partido de que esa conversación sea lo más fluida y la mejor posible. Pero nunca, te lo digo la verdad, hay gente que dice no le digas nada, bueno, no lo ponemos, pero eso no asegura nada. Nuestra opinión es, o sea, no indiques que es un asistente virtual, indica solamente que nos está llamando de tarjeta X, bueno, se pone así. Pero nuestra impresión es que sí, que conviene indicar que se está dando con un agente virtual. Espero haber contestado. David. Sí. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Pedro Alexis Cerniak de Lima, Perú. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, primero agradecerte por la buena explicación que estás dando sobre el servicio. Solamente quería hacerte apoyarte en la resolución, ¿no? Con la pregunta de si es comparable o no comparable con el ser humano. Hay una tendencia a decir y un paradigma de que el bot va a reemplazar al ser humano. Eso es casi imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay habilidades de negociación que se requieren en ciertos estadios de la mora. Lo que el bot te va a ayudar en diferentes estadios de la mora, también, dicho sea de paso, es a hacer el trabajo masivo y hacerlo más eficiente para poder hacer un recorrido más rápido de tu lista de clientes, ¿no? El bot es una herramienta sumamente potente. Yo trabajo en Conecta CMS, vemos cartera castigada, ya cartera recuperada. Nosotros compramos, administramos portafolios. Bien. Tenemos un promedio mayor a 500,000 clientes. No utilizamos básicamente un bot todavía, estamos en proceso de implementar, así que por ahí, por favor, te voy a pedir que me des los datos. Totalmente. Me suena muy interesante la reacción. Si bien es cierto, al momento de decir el nombre del cliente, hay cierta dislexia en la conversación, pero déjame decirte que está bastante bueno, porque no hay mucha diferencia, ¿me entiendes? Sí, y en el monto sí he escuchado que es un monto muy distinto. Por ejemplo, aquí Movistar tiene un bot que es distinto al que me has enseñado de Claro, que está como ejemplo en el Perú, ¿no? Claro. Sí, para dar el monto sí dice cifra por cifra, ¿no? Claro. Oye, te felicito, es una buena expo. Yo creo que hay mucho por explotar sobre los bots y nada, para adelante, te agradezco. Muchas gracias por tus palabras, la verdad que nos gusta escuchar así un poco las percepciones que nos van contando. Y aparte enriquece definitivamente esta actividad, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo. Voy a terminar el tema de ejemplos porque hasta ahora les mostré llamados salientes, que la verdad representan el grueso, el gran volumen de llamados que hacemos semanalmente. Pero también muchas veces me han preguntado, bueno, y el tema de la llamada entrante. La llamada entrante, acá les doy un ejemplo real también, pero tiene una variante que es no menor, que tiene que ver con la integración, ¿no? O sea, hasta ahora les mostré ejemplos donde no requerimos ninguna integración con ningún sistema prácticamente de nada, porque se manejan todas variables estáticas, sabemos a quién estamos llamando, son llamados salientes, pero en el entrante, obviamente, recibimos un llamado, no tenemos idea de quién nos está llamando, y obviamente para poder dar información precisa e individual, necesitamos sacar esa información de algún lado, típicamente es a un CRM o un sistema back office donde esa información está. Entonces necesitamos integrar el bot justamente para que pueda salir a buscar esa información y la dé en tiempo real. ¿Qué requiere esto? Desarrollo. Es tiempo, es inversión más elevada, y obviamente
no solo en el bot, sino que también el sistema tiene que estar listo y preparado para poder responder en tiempos muy breves. Porque si tú me dices un dato, de por ejemplo tu DNI, y necesitas saber un saldo de una deuda, pero si el CRM para devolver esa deuda tarda 15 segundos, te garantizo que la persona me corta. Entonces va a intentar por otro canal de llegar a esa misma información porque entiende que el sistema no está dando la información que está saliendo a buscar. Entonces, por eso el llamado entrante es una situación que nosotros planteamos totalmente factible, pero de una complejidad, por lo pronto, más elevada por esto que les contaba, de que la puesta en marcha termina siendo más intensa en lo que tenemos que hacer para poder echar a andar un bot. Nada más. Entonces, eso es un poco, cierra los distintos ejemplos que les queríamos mostrar. Insisto, estos son ejemplos concretos de experiencias que fuimos relevando. Hay distintas variantes que se les puedan ocurrir. No quisimos complejizarlo, hay cosas más complejas, sí, pero entendemos que para este tipo de escenario donde lo que queremos mostrar son cosas realizables, no tan complicadas. Me pareció lo más interesante porque entendemos que seguramente se van a sentir identificados con algunas cosas que quizás ustedes ven en el día a día. Avanzo un poquito más, porque el bot solamente llama, pero al final del día lo que nosotros decimos es el bot es una máquina de relevar información, no solo llamar. O sea, llama, pero lo que me interesa ¿qué es? No son los audios, es, bueno, ¿qué te dijo el bot? Entonces, ahí es donde nosotros, más allá de tipificar cada resultado, en decir, identifica a la persona, tiene un compromiso de pago, no va a pagar, es un teléfono equivocado, es encontrar información útil para yo tomar decisiones de negocio. Acá les doy un ejemplo. Emanuel, de hecho, que está conmigo acá en el webinar, es el encargado, el líder del área de Analytics. Él es el que arma todo tipo de reportes, muchos a medida de los clientes, para, por ejemplo, empezar a analizar tasas de recupero por días, por meses, contactabilidad, en definitiva, un poco empezar a jugar con la información que todo el bot nos entrega para poder volcarla en info de gestión, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de los más comunes que hacemos en función de tasas de recupero por días. Acá van a tener por montos, entonces ir distribuyendo, se pueden hacer de todo, histogramas, distribuciones curvas para ver los parámetros de recupero por deciles de montos. O sea, acá incluso, insisto, son ejemplos. Hay, digamos, ejemplos mucho más complejos que no quería mostrarlo para no abrumarlos con información, pero básicamente el bot se pone a andar y lo importante es todo lo que ustedes van a recibir como información de lo que el bot realiza. ¿Se entiende? A nadie le interesa decir, a este dijo que sí, a este dijo que quizás, este que era la hermana. A ustedes les interesa si paga o no paga, si es la persona adecuada, no es la persona adecuada. Todo eso se tipifica y se vuelve típicamente en planillas de resultados individuales de cada llamado. O sea, cada persona o cada registro a la que se llamó corresponde un resultado de esa gestión del bot. Acá les estoy mostrando lo que les contaba recién, que es a modo de resumen. ¿Alguna pregunta, Emma, relativa a lo que vimos? No, pero justo Nadia preguntó cuánto tiempo puede tardar una campaña en armarse una campaña desde cero. Así que Se me justo adelanta, Nadia. dio Está muy bien. el pie Está para bien. esta sección. Igualmente, se la vio venir. acá tenemos una pregunta más que no sé el nombre, pero dice, ¿utilizan el bot para buscar llamadas entrantes? Con esto se refiere, en vez de informar la deuda, informar un medio de contacto. ¿O no es conveniente? No termino de entender la pregunta. Para buscar llamadas entrantes, o sea, si salís digamos, salís con un medio para que te llamen, te devuelvan un llamado, si querés chatearlo y avanzamos un poco y después lo voy contestando. O reformular un poco la pregunta y la tratamos. Ahora vamos a ver, Nadia, esto, justamente. Les quiero bajar a tierra. Hasta ahora vimos la teoría que hay atrás de los bots, un poco el approach que nosotros entendemos que es el más adecuado. Me estoy dando cuenta que acá se puso muy oscuro. Perdón por la oscuridad, pero ahora voy a ver si puedo prender la luz por aquí, que no la tengo tan cerca. Y les quiero pasar, vimos los ejemplos concretos. Vamos a cerrar el webinar con bajar a tierra. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto tiempo tardo? Pongo el bot para qué volumen de registros necesito para poder empezar a poder trabajar. Y la pregunta clave de toda conversación, ¿cuánto me va a salir? Entonces, eso es un poco lo que quiero contarles ahora. ¿Por dónde empiezo? Primero, lo más importante, que ahí es un trabajo interno, es dónde me aprieta el zapato, qué problemas tengo, qué cuentas son las que son más propensas de las que tengo en mi cartera para poder empezar a trabajar con un bot. Entonces,
son ustedes los que tienen que identificar un poquito ese trabajo previo de decir, esta cartera es la que yo quizás debería ganar eficiencia o debería empezar a hacer cosas que hoy no puedo hacer. Muchas veces me gusta pensarlo, me gusta plantearlo, es no solamente tengo que usar un bot para rehacer lo que hoy hago, sino es que hoy no estoy haciendo y un bot me podría llegar a hacer. Por ejemplo, montos chicos. Hoy en día el costo operativo y demás hace que muchas de distintos tramos de mora o por monto de mora no sean ni tratados porque no se justifica tratarlos con una persona. Bueno, empezar a tomar algún tramo o algún esto, ¿no? Que les decía, un tramo de monto, perdón, un segmento de montos que hoy no se justifica hacer con agentes y el bot es la respuesta. Entonces, sí está bien en pensar en lo que hoy estoy haciendo, en ver si lo puedo reformular, pero también está bien pensar en lo que no estoy haciendo y que puedo incorporar tecnología y me va a ayudar. Entonces, eso es un poco también lo que siempre motivo a hacer como trabajo interno. Siempre empezar de menor a mayor, no empezar con un bot de 10 preguntas y después ver cómo arreglarlo, porque vemos que porque el llamado es muy largo, se corta. Siempre conviene empezar con algo de 2 o 3 preguntas y sobre eso ir construyendo y ganar complejidad. Entonces, por eso el primer bot, si es el primer bot que van a trabajar, siempre les recomendamos esto, ¿no? Empezar con algo probado, lo más simple posible, que empiece a traer información, que la organización vea el valor y sobre eso construir con o bots más complicados o con más bots para quizás segmentar o dividir incluso una cartera que antes se la pasa por un bot, empezar a dividirla y hacer distintos tipos de preguntas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importante, de menos a más, de ir paso a paso, tomando confianza con la tecnología nueva, con este tipo incluso hasta los reportes, hasta la información que estoy buscando del bot, y sobre eso construir y armar escenarios más complejos a medida que voy avanzando y ganando más experiencia. Importantísimo el tema de si voy a empezar con o sin operadores. Nosotros siempre recomendamos los primeros bots tienen que ser autónomos, no tienen que ser integrados con operadores, pero definitivamente sí. Hay situaciones en las que empieza a tener sentido implementar un bot y que ese bot, donde tengo la persona ahí y puedo entrar a una negociación de cobro, hacerlo inmediatamente, es totalmente viable y es una variable, digamos, o perdón, un escenario totalmente, digamos, que está probado las ventajas que tiene. Sobre eso se puede integrar, como les decía, con plataformas de CRM para poder tomar información en tiempo real o para poder, ahí un poco lo que nos consultaban ahí, sobre todo en llamados entrantes, y les mostraba el ejemplo, un llamado entrante sí o sí, lo más probable es que necesite información en tiempo real de la persona que me está llamando para contarle un monto, para darle una respuesta a por qué recibió un SMS y no tiene idea de qué es, entonces, ¿por qué lo estoy llamando? O ¿por qué le envié un mensaje, sea de texto, sea un chat, y quiere hablar con alguien? Entonces, esa previa la puede resolver el bot, previo a pasarlo a un agente, pero va ganando complejidad, eso les quiero decir. O sea, esos proyectos son más complejos porque requieren de más tiempo de desarrollo que salir con un voice bot quizás, como les contaba, simple, autónomo, como son los ejemplos que les mostré anteriormente, que son en general los más fáciles de arrancar. Y por último, un poco la operación y el reporting, cómo va a trabajar ese bot dentro de la estructura de trabajo de ustedes, operativa, ¿no? Y el reporting, ¿qué data necesito yo que el bot me releve y cómo Froneus o el partner que ustedes elijan me va a devolver esa información para incorporarla a mi negocio, que se vuelque a un CRM, que la vea la gerencia operativa, que la vean los dueños del estudio o quien sea. Entonces también es importante definir, insisto, el llamado es solamente un componente importantísimo, pero no deja de ser un llamado. Lo importante es lo que relevamos de toda esa cantidad de información que estamos levantando de los llamados. La pregunta, ¿cuánto tiempo tardo? Si voy a ir a lo concreto. El ejemplo que les di al inicio, ¿se acuerdan? El del validador. Eso, para nosotros, son proyectos de días. En 48 horas se puede empezar a llamar. Dependiendo de lo que quieran hacer. Después, un proyecto como los que les mostré, el de ese de recupero de servicios y demás, esos proyectos son de típicamente 2 semanas, 14 días. O sea, acá no hay que empezar a invertir en servidores, en hardware, en integraciones. Si queremos hacer un proyecto de integración, sí, ya estamos hablando de meses. Entonces, y de otros costos, obviamente, ¿no? Entonces, ahí, por eso yo siempre recomiendo empezar a recorrer el camino con
esto, ¿no? Una inversión razonable y acotada para después sobre eso ir construyendo. Pero definitivamente, cuando estamos hablando de implementar un voice no hablamos de meses, no hablamos de trimestres, hoy estamos hablando de días, dependiendo de la complejidad de ese bot y qué tanto quiera customizarlo. Pueden ser pocos días, pueden ser 2 semanas, pueden ser 3 semanas, como mucho, pero siempre tratamos de plantear un escenario donde tenés una etapa de estudio de ese bot, que típicamente de armado, de delineamiento de ese bot, que típicamente puede llevar como mucho una semana, un tiempo de puesta en marcha de ese bot para esas primeras pruebas que puede llevar otra semana de afinarlo, y dentro de la tercera semana vos deberías estar llamando a los clientes o a los deudores o a quien sea. Insisto, cuanto más se complejice, se puede estirar un poco, pero esto que les estoy contando son plazos que nosotros consideramos razonables y típicos. Obviamente, dependiendo la locura que nosotros tenemos cada día en nuestro trabajo, que tenemos 1000 temas, a veces lo que debería llevar, todos lo saben, una semana no puede llevar 2. Bueno, se llevará unos días más. Pero la modalidad que nosotros proponemos esto no tiene que ver con es un mes que te instalo el server, un mes y medio para que te lo pruebes. No existe, no entendemos que sea el approach adecuado para arrancar con esto. Pero espero haberte contestado tu pregunta, Nadia. Acá tenemos la pregunta que nos había quedado pendiente de recién. Acá entiendo que la pregunta va por el lado de, no tanto para las llamadas entrantes, sino creo que es el ejemplo sobre las salientes que vimos al principio. Pregunta si en los ejemplos dice solo informa una deuda, pero no así una forma de contacto con la empresa. Se lo oculta eso. Eso es muy simple. Básicamente hay otros ejemplos que no los pusimos donde si la persona no quiere pagar o quiere pagar, lo que le agarrás y le contás es justamente, te agradecemos o tomamos su compromiso, te pido por favor que te contactes al tal número. Eso es todo, eso es armar el árbol, eso es delimitar qué es lo que queremos decirle y es totalmente configurable. O sea que no tiene mayor problema. Otra pregunta dice, ¿qué porcentaje de contactos efectivos aproximadamente entiendo que es lo que puede operar el bot? Está preguntando. Estoy tratando de... A ver, es una pregunta medio... por eso no sé si voy a darte la respuesta que estás esperando, pero el bot, la materia prima es la base con la que estoy trabajando. Si la base es mala, porque la contactabilidad de esa base tiene teléfonos inválidos o como te decía, o una base con teléfonos no actualizados, el bot no hace milagros. O sea, no va a ser mejor de la que vos sostengas. El punto, ¿cuál es? Que el bot sí lo que puede hacer es insistir sobre esa base con más velocidad. Entonces, si la base con la que trabajás vos tenés una contactabilidad esperada, el bot la tendría que lograr. ¿Se entiende? O sea, de base debería tener la misma el porcentaje de contactabilidad que vos tenés sin usar un bot. De extra debería subir. ¿Por qué? Porque yo puedo acelerar e insistir más en un tiempo más bajo del que quizás vos podés insistir sobre esa base sin usar un bot. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Quizás, te doy un ejemplo, que quizás no sé si aplica al caso de ustedes, pero tardo X días en hacer la rotación o el llamado de esa cartera. Bueno, al bot acelerarla, yo puedo insistir sobre ese contacto en un periodo más corto de tiempo y entonces tengo más probabilidad de encontrarlo. ¿Se entiende? Si yo lo llamo una vez por día y me da el contestador, quizás llamándolo 3 veces por día, es probable que una de las 3 me atienda. Entonces, el porcentaje de contactabilidad aumente. Pero, insisto, acá la materia prima de toda campaña es la base. Si la base tiene una contactabilidad buena, el bot se va a ver reflejada en forma inmediata. Si la base tiene una contactabilidad o una calidad que quizás no es la mejor, el bot no hace milagros. Espero haber contestado lo que un poco lo que planteabas. ¿Existe experiencia con carteras más vencidas donde existe negociación? Es lo que te contaba, Patricio. En el sentido de cartera más vencida, sí, pero efectivamente, uno de los ejemplos que les mostré, de hecho, el de la derivación, eso es una cartera de mora tardía. Fíjate que no se menciona la deuda. Ahí se sale a buscar gente donde la persona se ubica, se le plantea un escenario, por ejemplo, de un descuento, se le plantea hablar con una persona y se trata, en esos casos, de inmediatamente pasarlo a un agente. Entonces,
hay otros escenarios donde solamente se hace lo del validador que te conté. Entonces, el estudio no quiere hacer transferencia, solamente pasa la cartera, pasa la base para encontrar gente, identificar, o lo que se llama validar identidad, que le decimos nosotros, y sobre esa base, una vez barrida e identificada, sale él a llamar con sus agentes, sabiendo dónde está la gente que atiende, ¿no? No sale a llamar a contestadores, básicamente, ni a teléfono que no sirven. Entonces, eso es un poco el approach para carteras vencidas o de más larga data. Insisto, espero estar dando las respuestas un poco que están esperando, en el sentido de resolver las dudas. Son todas dudas muy, muy válidas, son las típicas que pasamos con los típicos procesos de esto, ¿no? De implementación, así que son muy buenas preguntas y siempre ayudan a esto, ¿no? A recordar qué cosas son interesantes contar. Costo. Bien, el costo es un tema que nosotros, insisto, al no ser un enlatado, no lo marcamos como te sale tanto. ¿Por qué? Porque cada bot, como se imaginan, no es lo mismo un bot de 2 preguntas que de 3, y es verdad que un bot más largo, en definitiva, es más caro, o sea, más largo en cantidad de preguntas que hace, pero definitivamente hoy entendemos, y ahí lo cuento un poco nuestra visión, ¿no? Nosotros, por nuestra approach de que sea un servicio, una modalidad SaaS, estamos aquí y ustedes están aquí porque nuestro approach es que esta tecnología es accesible para todas las empresas de Latinoamérica. Nosotros hemos visto approach y formas de comercializar VoiceBot que requieren inversiones de decenas de miles de dólares para poder arrancar en servidores, en configuraciones. Nosotros no tenemos nada que ver con ese approach. Puede ser muy válido para algunas empresas, está perfecto, no es el nuestro. Nuestro approach es distinto, estamos tratando de que esto sea accesible para empresas de Latinoamérica. Por eso apostamos a un esquema donde no haya inversión inicial en equipos, en servidores y demás, sino que sea una modalidad de servicio donde uno paga por esas campañas que el bot corre, se cobra por registro. En algunas modalidades podemos acordar, dependiendo el caso, que sea por registro en base o por registro contactado, o sea, se cobra solo por los registros que efectivamente una persona atiende. O sea, eso es flexible, lo podemos manejar con cada cuenta. Algunas prefieren tener un flat fee y saber antes de trabajar una base cuánto van a pagar. Entonces prefieren apostar o ir por un esquema donde se paga por registro en base y sabe que tal registro le sale tanta plata a este bot. Y otras que no, que dicen, no, yo prefiero ir un poco más a resultado, en el sentido de ir a un esquema donde el costo va a ser asociado a solo las personas que puedo contactar. En ese sentido nos podemos acomodar, siempre obviamente dentro de parámetros que sean aptos para manejar un bot. Esperen que no me quiero olvidar nada con respecto a esto. Voy a adelantar un poquito antes de las preguntas porque venimos muy bien. En ese sentido de la operación, el modelo offline, que es el que hoy estamos trabajando, que tiene que ver con esto, ¿no? De preparar las bases, de esas bases traspasarse a un repositorio seguro, nosotros procesar las bases y devolver resultados. Y estamos yendo, eso se los cuento porque es algo de lo que viene, a un modelo SaaS autogestionable donde ustedes, ahí están viendo una captura de pantalla, de hecho, de nuestra plataforma, que hoy está en modo interno y pruebas, donde ustedes ya mismo van a poder correr las campañas cuando quieren sin intervención absoluta de nuestro equipo de operaciones. Entonces ustedes van a poder usar el bot, configurar una campaña, setear la hora que va a correr esa campaña y bajarse los resultados. No quise mostrarles la plataforma ahora por un tema de tiempo, pero vamos a ese modelo de full online donde ustedes van a tener acceso a una plataforma y van a correr sus bots y programar sus bots y obtener su información casi en tiempo real. Eso se los cuento porque también es el típico approach de las empresas que ofrecen VoiceBots. Antes de entrar a esto, que ya vamos cerrando, ¿alguna pregunta más? Esperable de respuesta positiva, o llamados contactados, bajo la experiencia de ustedes. Volvemos lo mismo, Nadia. La tasa esperable depende mucho de las carteras. O sea, te doy un ejemplo. Una fintech que te da préstamos, la tasa de respuesta positiva no tiene nada que ver con una tarjeta de consumo. ¿Se entiende? Una tarjeta de consumo de créditos no bancarios. Entonces, y depende incluso hasta la misma situación. La tasa de respuesta positiva te la decía, este webinar con una respuesta en marzo era una cosa y hoy es otra cosa. Entonces, el bot, en ese sentido, no es una herramienta de predicción de cuánto voy a encontrar a nivel gente y demás, o cuánta gente voy a poder encontrar un pago.
esas respuestas las dan los llamados y las da la cartera con la que estés trabajando, el tipo de mora que estás trabajando. Es algo muy variable porque, como ustedes saben, cada cartera responde y tiene una performance determinada. Obviamente hay cosas comunes y lo que les contaba, con el análisis de los datos, es fácil ver desvíos. Entonces, si yo veo que una cartera por trabajo viene performando de una forma, muy rápidamente yo puedo ver desvíos sobre esa performance de esa cartera para alertar rápidamente a ver qué hago. ¿Se entiende? Creo que, no sé si fui claro. El Analytics sirve para eso, para ir detectando casi en forma diaria cualquier desvío sobre la performance de una cartera que venimos trabajando. ¿El costo es en pesos o en dólares? En Latinoamérica cobramos, a ver, el costo tiene un servicio asociado a dólares y es bueno que lo preguntes porque tiene que ver con plataformas, con servicios. Nosotros tenemos parte de nuestro motor que usa infraestructura de todo lo que es servicios de Google. Nuestra infraestructura está hosteada en lugares seguros, que está todo dolarizado. Nosotros, obviamente, cobramos en la moneda del país, en Argentina en pesos, en Perú en soles y en cada moneda, eso es así, pero tiene un componente que está asociado al dólar. No sé si me explico, o sea, pero se cotiza en la moneda de cada país, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que los usuarios se enamoren de este servicio? Qué buena pregunta, José. El usuario se está acostumbrando a ese tipo de servicio porque ya se acostumbró y se está acostumbrando a la interacción con canales automáticos y es más, cada vez está más, no solo cada vez está más acostumbrado, sino que también es una forma, una otra vez, de ser expeditivo. Entonces, no hay una fórmula, pero sí te aseguro que la efectividad ya está probada. O sea, y a veces no sé si quiero que se enamoren. Quizás quiero que se enamoren de mis agentes, que son los que mejor los van a tratar, lo que quizás más confianza puede establecer. Pero que se enamoren de un bot, el bot no le va a mostrar amor, le va a mostrar efectividad y te va a ayudar a resolver quizás problemas, o esto que te contaba, ¿no? de eficiencia o de mejora de procesos, y tienes que ayudar a que esa herramienta, a tus clientes, se sientan cómodos para trabajar, o para interactuar, mejor dicho. Eso quise decir. El VoiceBot genera un tipo de estadística de protección de tonos que no son exitosos. El VoiceBot sí, obviamente, buen punto. Nosotros cuando tipificamos, no lo quise mostrar acá para no poner más información, pero cuando una llamada va a un buzón de voz, eso así se entiende y así se muestra en el reporte. Cuando la llamada no se contesta, el teléfono está ocupado o el llamado no puede realizarse, también se tipifica. O sea, es buen punto, porque no solo se tipifican cuando el llamado sucede, sino también cuando, por ejemplo, va un buzón de voz o cuando no puede realizarse, ¿no? Lo que, por ejemplo, no diferenciamos es si el teléfono está dado de baja o si está fuera del área de servicio, por ejemplo. Esas cosas no se pueden porque hay múltiples códigos de errores y es muy irregular cómo reportan cada red, así que en un mismo país te pueden dar distintos códigos y son distintas cosas. Entonces, para no confundir, agrupamos eso en una tipificación de que el teléfono no es inalcanzable o la recomendación no se puede realizar. Bueno, muy buenas preguntas. Acá, para ir cerrando, Perdón que te interrumpo. Quedó una un poquito más atrás pendiente de Carlos, que preguntaba cómo era el proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprende el bot? Imagino que está pensando también cómo se adapta a distintos escenarios y distintos Carlos países. debe ser una persona más técnica, porque esa pregunta la hacen bien la gente de sistemas o la gente que le interesa la tecnología. Dame un segundo, Carlos, que ahora termino esto y te lo comento. Básicamente, para cerrar, lo que les quiero contar es las perspectivas. También les preguntábamos cómo venía la perspectiva de adopción. Ahí, créanme, que nos sorprende, porque es verdad, mucha gente todavía, muchas empresas todavía quizás tienen la intención, sí están con este horizonte de poder empezar a ver con más cariño o más detalle estas tecnologías, pero nos sorprende todavía que quizás no muchas tengan definido cuándo lo van a hacer. Y ahí es un poco lo que yo siempre los motivo, ¿no? Como para cerrar. Estas tecnologías, créanme, que llegaron para quedarse, eso es así, no son tecnologías opcionales. Hablo en general de los automatismos, y podríamos hablar horas de lo que es la IA para procesos de negocio.
pero el approach de esperar, de esto no es para mí y demás, es un approach poco peligroso. Por eso nosotros siempre motivamos a esto de por lo menos emprender el camino, ¿no? O sea, como todo camino, en un momento hay que empezarlo. Entonces, a veces es cuestión de tiempo, de prioridades, de dinero, incluso de presupuestos. Entonces, un poco también los queremos motivar a este tipo de charlas, de contarles un poco, más allá de la experiencia, lo que tiene que ver con el impacto de la tecnología hoy, que son tecnologías disruptivas, generan cambios muy fuertes, y ustedes lo saben, esos cambios cada vez son más rápidos. Por eso el tiempo no es un tema menor a la hora de empezar a recorrer este camino de las nuevas tecnologías con automatismos, con IA, ya sea para lo que es los contactos, como para procesos internos que muchas veces seguro ya escucharon, desde asignación de pólizas e incorporar la tecnología IA. A veces son cosas más simples para empezar, a veces más complicadas, pero definitivamente los motivo, y siempre me gusta dar el mensaje positivo de esto, ¿no? De que cuando puedan y cuando vean que es el tiempo adecuado, tomen esto como un tema más de la agenda diaria para poder empezar a trabajar con estas nuevas tecnologías que son muy interesantes y nada, provocan esos cambios radicales que uno va viendo cómo van sucediendo. Les vamos a mandar una encuesta. La verdad que nos hacen un gran favor porque nos interesa mucho escuchar el feedback de ustedes. Ahí tienen mi información de contacto por cualquier cosa que quieran seguir hablando, charlando. Con gusto lo podemos hacer. Insisto con la encuesta porque la verdad que a nosotros nos sirve desde el punto de vista de lo que es un poco acá nos dieron... Hoy fue una audiencia muy interesante porque nos hicieron muchas preguntas. Espero que les hayan ayudado a todos. Pero eso es un poco también nos ayuda a mejorar los webinars para los subsiguientes. También van a estar ahí el caso de querer hacer una demo, eso a las cuentas que están en un estadio y podemos calificar para eso. Obviamente también es el momento, en la encuesta lo pueden dejar como un pedido, ningún problema. Nos gustan ese tipo digamos, de propuestas para poder charlarlas con ustedes. Así que ese es el último pedido. Acá ya veo mucha gente, muchas gracias por los comentarios en el chat. A ver, no quiero dejar de contestarle la pregunta esta que me han hecho, pero sí, como ya estamos con hora 20 y un poquito más dentro del seminario, del webinar, perdón, no quiero dejar de agradecerles a todos por la atención, por haberse sumado. Han hecho muy buenas preguntas, muy interesantes. Insisto, se sumó gente de muchos países. La verdad que motiva mucho ver que hay interés de la comunidad, de toda la comunidad y el sector para estas nuevas tecnologías. Así que, por sobre todas las cosas, espero les haya sido útil, que es lo más importante por las cosas que hacemos este tipo de actividades.